Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo les va? Esta semana tenemos la parashá Tzaf, ordena, que es la segunda parashá del Sefer Vaikra. Y es una parashá que continúa directamente el tema o los temas del anterior, que es acerca de las ofrendas. En realidad se debería decir korbanot, korban en singular, también llamado en español como sacrificios. Así que tenemos ofrendas, sacrificios en español, pero en hebreo se le dice korbanot. Y cuando vemos la palabra en hebreo, nos damos cuenta que korbanot no es ni ofrenda ni sacrificio. Es completamente diferente, es un concepto diferente. La palabra korban viene de karob o del kareb, de cerca o de acercar, porque en la cultura de nuestros antepasados, hace 3000 y pico de años, no me pregunten por qué, porque no es el tema de ahora, pero ellos tenían la impresión, la creencia, la necesidad de hacer un sacrificio, por lo general de animalito, y si no a veces de algún vegetal, para sentir que estaban, creer que estaban, vivenciar que estaban, experimentar que estaban en cercanía, en sintonía, aproximándose a Dios y a las cosas sagradas. Vuelvo a decir, no es el momento ahora de pensar los motivos de por qué ocurría esto, pero era lo que ocurría. No solamente entre el pueblo de Israel, sino en el resto del mundo. La gente necesitaba este vehículo, ver el sufrimiento de un animalito, entre otros pueblos también el sufrimiento de algún niño o niña que también mataban. No así en el pueblo judío, que no eran aceptados y eran repudiados los sacrificios humanos. Pero la gente precisaba esto. No me pregunten, vuelvo a decir por qué. Para nosotros nos puede parecer muy extraño, absolutamente bizarro. Como para ellos les puede parecer extraño que gente de esta época utilice plegarias, rezos, alabanzas, ir a un templo donde uno se sienta y lee un libro en lugar de estar haciendo cosas que tienen que ver con comida o aromas que suben a los cielos y cosas por el estilo. Vivimos en culturas diferentes. Si bien la cultura judía actual tiene un montón de sus raíces, evidentemente también ha evolucionado y ha florecido y expandido sus ramas. Por tanto, hay cosas del pasado que están ahí y que nos suenan incomprensibles, como esto de los korbanot para la mayoría de nosotros. Si viajáramos al pasado y nosotros les contáramos que nosotros no tenemos idea de lo que son los korbanot, de que no hay templo, de que no se hacen sacrificios, de lo que hay son sinagogas o templos donde se rezan, o donde se lee la Torá, o donde cantamos juntos, o donde estamos ahí aprendiendo juntos y pasando un rato juntos, seguramente que tampoco lo entendían ellos. Así es la vida. Los encargados de hacer los korbanot, y para quien está dirigida las reglas de esta parashá, son los kohanim. Es también otra palabra que se traduce complejamente, porque se traduce como sacerdotes, que no es la palabra correcta, o quizás sí, pero está como mezclada con la idea cristiana del asunto, y no tiene nada que ver con los sacerdotes cristianos. Los kohanim eran hijos de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el hermano de Moshe. Siguen siendo los kohanim, siguen existiendo, aunque sus funciones son diferentes. Esta parashá está dirigida a los kohanim. Les da instrucciones a ellos de cómo ofrecer los diversos sacrificios, los procedimientos que tenían que hacer. Es como un plan de trabajo. La parashá anterior, Vaikra, hablaba de los mismos sacrificios, pero era en general para la gente, para el pueblo de Israel. Ahora está hablando para los sacerdotes, los kohanim. Y el primero de los korbanot mencionados es el olá, el sacrificio que asciende. Se lo llama así porque toda la carne del animalito era incinerada y subía en forma de humo al cielo. Ni el oferente ni el cohen comían de la carne de este animalito. Sabemos, por otra parte de la Torá, que este era el corbán el más frecuente que se hacía. ¿Por qué? Porque había un corbán olá tamid, que era diario, perpetuo. También significa perpetuo, de siempre, de todos los días, porque había uno que se hacía a la mañana y uno a la tarde, todos los días durante cientos de años. Eso fue algo que estaba ocurriendo sin parar. Y por eso mismo, también en el templo había el fuego del altar constantemente encendido. ¿Por qué? Porque se sacrificaba de mañana el animalito, se ofrendaba de mañana, se hacía el corbán de mañana, y también se ofrecía Ben Arbaim al atardecer, y entonces permanecía el fuego encendido todo el día. Pongámonos a pensar la cantidad de animalitos que se precisaron y la cantidad de árboles usados para quemar estos korbanot del sacrificio ascendente, más todos los otros que se hacían y se hicieron. El segundo corbán mencionado es uno que precisamente no trata de animalitos, sino que proviene todo del mundo vegetal. Se hacía con sémola, con aceite e incienso. De todos estos tomaba el sacerdote, el cohen, un puñado y los lanzaba sobre el altar.
tenemos algo muy interesante, que ya falta menos de un mes para Pesaj. Cuando veamos este video quizás falte todavía un poquito más de un mes, pero andamos ahí. La ofrenda de Minjá se acompaña de cocinarlo con hametz. Hametz es la harina leudada que proviene de las 5 gramíneas. Y esta, como dijimos, es la prohibición para el pueblo de Israel de comer, de tener, de beneficiarse del hametz durante la festividad de Pesaj. Si Dios quiere, ya nos encontraremos en otros videos y hay un montón de textos en serjudío.com que podemos compartir. El tercer corbán mencionado en la parashá es el hatat, que ayuda a la persona a expiar sus pecados. Recordemos que el corbán no expiaba, no limpiaba los pecados, sino que ayudaba a limpiar de ellos por un proceso espiritual, pero especialmente al ver la persona el dolor, el sufrimiento de un inocente que era el animalito que iba a morir. Entonces ahí como tenía que hacer un switch mental y decir, este sufrimiento que está pasando el animalito es por mi causa, porque yo pequé, entonces debería yo ser el que estuviera sufriendo así por causa del pecado. ¿Qué tal si cambio de actitud, si me arrepiento, si hago teshuvá, si hago una nueva vida y dejo lo malo hecho en el anterior? Había el corbán hatat y el corbán hayam. Uno era por un pecado sin intención y el otro era por el pecado que fue intencionalmente hecho. Y por ambos el corbán, el animalito que moría, era hecho como una parte del proceso de expiación, de ponernos a pensar, a reflexionar para hacer teshuvá. Como el corbán no es el que expía, como el animalito muerto no es el que hace la diferencia, sino nuestro proceso de arrepentimiento, entonces desde que no hay templo y no se puede hacer los korbanot, la teshuvá sigue existiendo. No es haciendo un animalito sacrificado, sino que es un trabajo más intenso interno, donde lo emocional y lo psicológico tienen que equilibrarse para llevar a una forma de vida mucho más saludable, consigo mismo, con el prójimo, con el entorno, con Dios. Así que la finalidad del corbán, del sacrificio, para esto de ayudarnos en la teshuvá, quizás ya perdió todo sentido hoy en día. Y evidentemente no tiene nada que ver la sangre derramada de un animalito inocente para perdonarnos. Para arrepentirnos sí, porque nos hace ese impacto mental o psicológico. Pero para lograr el arrepentimiento, Dios no precisa la muerte de un animalito, no precisa que se sacrifique nada, ni nadie, ni que se eche sangre sobre un altar, ni nada. Lo que se precisa es la teshuvá, el proceso de arrepentimiento. El quinto corbán es el shelamim, que es ofrecido por una persona que quiere agradecer o alabar a Dios por cualquier cosa que haya ocurrido en su vida. Y esta persona trae de forma voluntaria este corbán de shelamim y lo come el que trae una parte, el cohen una parte, y una parte se quema en el altar dedicado a Dios. Se llama shelamim porque viene de completo, porque se usaba completamente, sea para comer, para quemar, o también shelamim porque viene de shalom, porque es para hacer las paces con Dios. Estoy agradeciendo, estoy alabando, estoy en paz con Dios, hago las paces con Dios, trato de vivir sin pensar en pecar o en no haber pecado, sino en hacer las cosas bien. Y termina la parashá con la dedicación del Mishkan, el templo portátil, que fue un evento festivo y emocionante cuando se inauguró el santuario y que daba puntapié inicial a los trabajos rituales que ahí iban a hacer los kohanim, los sacerdotes. La inauguración de Mishkan es celebrada por los hijos de Israel durante 8 días, que son llamados los 8 días de la reserva, y al final de los cuales los sacerdotes Imaluet y Adab llenaron sus manos. Es una manera antigua, simbólica, de decir, se convierten realmente ahora en los sacerdotes que realizan la obra del templo. Y con esto termina la parashá Tzaf y dará comienzo la semana que viene a la parashá Shemini, que quiere decir octavo, precisamente el octavo día, que como acabamos de decir, duró 8 días la festividad esta de la inauguración del templo. De mi parte solo me queda desearles que tengan shalom en el mundo, haya paz, que Ucrania tenga paz, que los rusos se encuentren en paz también, todos los lugares que haya conflictos tengan paz, para nosotros paz, shalom, shalom para todos y muchas bendiciones, y no se olviden de darle like, compartir, etc.